Feijóo ya tiene lo que buscaba y no es la presidencia del gobierno. Tras varios días de disturbios de la derecha frente a Ferraz, este domingo vimos la que fue la madre de todas las protestas. Bueno, al menos para lo que es una manifestación de derechas. Unas 80.000 personas en Madrid, que no está nada mal, pero si comparas esa cifra con el 500.000 de personas de la marcha por la sanidad pública que la derecha calificó literalmente de fracaso histórico, pues la cosa queda bastante coja. Pero vamos al tema. He estado repasando las reclamaciones que han presentado durante esta manifestación y creo que merecen una respuesta. Vamos allá. Lo primero de todo es que es alucinante que tengamos que seguir explicando ciertas cosas, pero con lo que llevamos viendo estos días en la calle, las palabras de Feijóo repitiendo constantemente que ha ganado las elecciones más para convencerse a sí mismo que otra cosa, y a una derecha completamente echada al monte y con serias dificultades para entender la constitución de su propio país, pues no nos queda otra que volver a recordar esas cosas tan básicas que hay que repetir constantemente. En la manifestación del Partido Popular aparece Feijóo y dice: "No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones?". Pues ningún miedo, señor Feijóo. De hecho, hace meses que Feijóo pedía elecciones ya que el gobierno ha colapsado. El gobierno está ya en una situación de colapso y ya todo le sale mal. Y el gobierno adelantó las elecciones. Pero lo que pasó es que la mayoría de españoles decidieron que no querían un gobierno del Partido Popular con Vox. Feijóo tuvo un resultado que no esperaba y ahora lo que dicen es que quieren volver a repetir elecciones. ¿Qué tan distinto creen que va a ser el resultado? Lo que realmente quieren decir aquí cuando gritan queremos votar es queremos votar hasta que salga lo que nos gusta o hasta que los españoles voten bien, que eso es votarnos a nosotros, por supuesto que sí. Concha, que hemos votado, pero no ha salido lo que yo quería. Por eso siempre que están en la oposición piden constantemente nuevas elecciones. Pero oye, que esto no funciona así, lo siento mucho, la cuestión no es seguir votando hasta que salga lo que os gusta. Y eso no te lo impone una supuesta dictadura malvadísima y socialcomunista, Feijóo, te lo impone la mismísima Constitución española, aunque alguno de vuestros amigos ahora digan que destruye la nación. Además, Feijóo, que llevas meses reclamando que has ganado las elecciones. Decídete, o te parece que tuviste un buenísimo resultado o quieres una repetición electoral, pero lo que no puedes hacer es soplar y sorber al mismo tiempo. Sé coherente, por favor. Pero lo mejor que podemos hacer es ir a los números directamente. Veamos en cifras más contundentes lo que ha significado las elecciones del 23J. Feijóo, tú te presentaste a la investidura y conseguiste 172 escaños, que representan a 11.177.000 votantes. Han querido arrinconar a 11 millones de españoles que votaron cambio. Pero es que resulta que te enfrentas a un bloque de investidura, Pedro Sánchez, que ha conseguido 179 escaños, lo que equivale a 12.506.000 votantes. Si es que incluso ya le votan hasta Coalición Canaria, que gobierna en coalición en Canarias con el Partido Popular. Por cierto, no habiendo sido la lista más votada, porque en Canarias ganó el Partido Socialista, pero aún así, pues gobierna el Partido Popular con Coalición Canaria. Entonces, imaginad lo difícil que se le va a poner a Ayuso y a Feijóo ahora hablar de dictadura, cuando la realidad es que hasta sus propios socios de gobierno en Canarias van a votar a favor de la investidura de Sánchez. Saca la calculadora y haz tú las cuentas, Feijóo, pero yo creo que 12,5 millones de votos es más que los 11 millones que tienes tú. Y es por eso que al final, como la Constitución pues dice que puede gobernar el que tenga más votos, pues lo único que os queda es gritar en vuestras manifestaciones que queréis meter al presidente del gobierno en prisión, que es una gran medida moderada y democrática cuando no consigues gobernar. Y aunque ahora repitan constantemente que ellos respetan las manifestaciones pacíficas y moderadas, no como lo que hemos visto estos días en Ferraz con los grupúsculos de extrema derecha gritando ¡Viva Franco!, pues la verdad es que yo no he visto absolutamente ninguno de esos mismos políticos que van tan de moderados en el Partido Popular interrumpir los cánticos absurdos de Pedro Sánchez a prisión cuando los estaban diciendo mientras hablaban en el mitin. Pero en fin, la moderación en el Partido Popular parece más bien un ser mitológico que una cosa que podamos ver el día a día. Y la verdad es que ya me da hasta cierta lástima ver a Feijóo seguir con la cantinela de que gobierne la lista más votada. Una vez más. Es que incluso ha llegado a decir que él podría ser presidente con una fórmula similar a la de Pedro Sánchez, ya que supuestamente si él hubiese aceptado una amnistía, entonces le votaría a los diputados independentistas y ya tendría suficiente para gobernar. Pero es que a Feijóo se le olvida una vez más que aquí, para contar con los votos de partidos independentistas, en ese caso de Junts, primero tendría que renunciar a los 33 votos de Vox, porque ningún grupo parlamentario quiere una legislatura condicionada por la ultraderecha. Es decir, para que lo entiendan más sencillo, hay ciertos apoyos que bloquean otros apoyos. Se lo explicó muy bien el líder del PNV, Aitor Esteban. Si es con nosotros o con Junts, debe empezar a contar
descontando 33. Además, que tampoco creo, permitidme dudar bastante, que Vox fuese a votar una investidura en la que entrasen partidos de los que piden abiertamente su ilegalización. De hecho, ninguna de las dos vías que tendría el Partido Popular sumarían una mayoría suficiente para gobernar. 172 votos con Vox, UPN y Coalición Canaria y 151 si sacamos a Vox y metemos a Junts y al PNV, muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar. Y ahora el argumento definitivo de Feijóo es que Sánchez debe convocar elecciones de nuevo después de 3 meses de las últimas elecciones en las que votamos porque decía que no iba a hacer la amnistía. Parece ser que Feijóo acaba de enterarse cómo funciona la democracia parlamentaria. Esto no va de votar una vez y hacer lo que te dé la gana durante 4 años. Tienes que negociar, tienes que pactar y tienes que ceder en cosas con las que en principio no estabas de acuerdo. Pero ya que insisten en ese argumento de que si las condiciones cambian hay que hacer nuevas elecciones, ¿acaso Aznar se presentó a las elecciones diciendo que iba a privatizar más de 50 empresas públicas vendiéndolas a precio de saldo? ¿O que nos iba a meter en la guerra de Irak? ¿O acaso Rajoy se presentó a las elecciones diciendo que iba a aprobar una amnistía fiscal para los más ricos de España? ¿O para aprobar la ley Mordaza? ¿Acaso se presentaron a las elecciones cuando cambiaron esas posiciones? Pues evidentemente que no. Por favor, no tengamos la memoria tan corta. El único argumento existente para repetir las elecciones es que no asumen que no pueden gobernar. Nada más y nada menos. Además que todo esto pasa después de que el Partido Popular ya haya tenido hasta 2 oportunidades para intentar negociar y llegar al poder. Pero veamos lo que pasó. El primer intento lo tenemos con la presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados. En ese momento el apoyo a Pedro Sánchez por parte de los grupos nacionalistas no estaba todavía garantizado, así que el bloque de la derecha contaba con 170 votos del Partido Popular más Vox y el bloque de la izquierda solamente con los 152 de PSOE más Sumar. Y ahí quedaba en medio un tercer bloque plurinacional con el que negociar, que tenía 29 escaños. Esto parecía una muy buena situación y bastante favorable para el Partido Popular más Vox, porque tenía más votos que el Partido Socialista más Sumar, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis qué pasó? Pues que Feijóo no consiguió ni siquiera los votos de Vox y se quedó en 139 votos frente a 178 que logró la candidata del Partido Socialista, Francina Armengol, que acabó siendo la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. Fijaos en la cara que se le quedó al pobre Feijóo al ver que solo se había quedado en el Congreso de los Diputados. Y la siguiente oportunidad la tuvo cuando, tras meses repitiendo que debían dejarle gobernar por haber ganado las elecciones y ser la lista más votada, Felipe VI le dio la oportunidad de presentarse a una investidura. Y bueno, aquí al menos sí que consiguió los votos de la ultraderecha de Vox, pero el resultado fue el esperado. Y fueron 172 votos a favor contra 178 votos en contra. Y Feijóo perdió su investidura. Por cierto, hablando del tema antes, es aquí donde dijo aquello de que podría aceptar la amnistía para llegar a ser presidente. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Así que vamos a repasar un poco este punto. Ahora que el Partido Popular está tan bravo con aquello de oponerse a la amnistía porque se opone a la igualdad entre españoles, cabría recordarles que ellos sí que hicieron una amnistía fiscal que, por cierto, esa sí que se acabó declarando anticonstitucional. Y no estamos hablando de perdonar que se hiciese un referéndum para que votasen los catalanes. Estamos hablando de una amnistía que era para perdonarle millones de euros de evasión fiscal a los ricos. Entonces, si el problema no es la amnistía porque ellos hicieron lo mismo y además para beneficiar simplemente a millonarios, ¿el problema cuál es con este gobierno? ¿Los catalanes? Bueno, pues también hay un poco de hemeroteca respecto de este asunto, porque la necesidad de alianzas con los partidos nacionalistas en España no es un fenómeno reciente ni exclusivo del gobierno de Pedro Sánchez, acusado por algunos de ser un socialcomunista con intenciones destructivas hacia la nación. Porque por mucho que el Partido Popular cuando está en la oposición intenta pintar siempre a Cataluña como la anti-España, la colaboración con el nacionalismo catalán ha sido crucial para gobernar tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular. Atención, por ejemplo, a este titular del ABC del 29 de agosto de 1993 que ya decía por entonces: González se humilla ante Pujol y compromete los intereses generales de España para continuar en el poder. Ostras, es que parece que él también fuese a aprobar una amnistía. Y ahora fijaos en lo que dice González, todo lo contrario. Lo que pretende no es que yo reconozca que es una nación, pretende romper la cohesión y la unidad del Estado-Nación España. Qué rápido se le olvida lo que decían de él entonces y lo gruesas que eran las palabras y lo que parecía también que se iba a acabar España, y al final pues no ocurrió nada de eso. Otro ejemplo muy notable es José María Aznar, figura prominente del Partido Popular, que también estaba en la manifestación del Partido Popular de este fin de semana, quien durante las negociaciones de su primer gobierno en 1996 con Convergencia y Unió de Jordi Pujol, con acusaciones muy graves de corrupción en su contra, expresó admiración por el catalán, afirmando que lo leía y lo entendía y lo hablaba incluso en ciertos entornos. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además
cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Y que bueno, pues que también le cedió el 30% del IRPF y unas cuantas políticas entre las cuales estaba indultar a terroristas de Terra Lliure. Pero bueno, eso al Partido Popular supongo que se le olvida bastante rápido. Pero bueno, es lo de siempre. Ladran, luego cabalgamos. Que ellos sigan haciendo la política del ruido, del insulto, que sigan con su deslegitimación y degradación de la democracia, pidiendo que metan al presidente del gobierno en prisión y diciendo la Constitución arruina a la nación, mientras continúan hablando de gobiernos de perdedores y enemigos de España, que luego logran mayorías más amplias que los patriotas de la derecha. Que sigan así, que al resto de España le quedará cada vez más claro el tipo de políticos que son. Y a ver si de una vez por definitiva Feijóo entiende que no va a poder gobernar y que deje de repetir aquello de he ganado las elecciones, porque eso no le garantiza absolutamente nada, solo que cada vez lo veamos con un poco más de lástima. Y como siempre, si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿A quién favorece más todo el ruido de las movilizaciones de estos días? ¿Crees que Feijóo seguirá al frente del Partido Popular durante mucho tiempo o Ayuso ya está afilando el cuchillo? Y sobre todo, ¿podrá mantener esta intensidad durante toda la legislatura o esto en algún momento tendrá que pinchar? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.